Muy buenas tardes con todas y con todos. Estamos iniciando ya esta conferencia vespertina número 109, si mal no recuerdo, va a aparecer aquí en la primera diapositiva. Y en el día 16 de esta nueva normalidad, recordando, de acuerdo a la siguiente diapositiva, que tenemos 16 entidades federativas en un nivel de riesgo máximo, que es el rojo, y las otras 16 en un nivel de riesgo alto, que es precisamente el color naranja. Los pueden ustedes ver graficados en el mapa. ¿Qué significa estar en este tipo de riesgo? Veamos la siguiente diapositiva, que tiene que ver precisamente con las acciones. La ocupación hotelera, si vemos la siguiente diapositiva, en el caso del color rojo, solamente se permite un 25% enfocado a personal esencial y con áreas comunes cerradas. En el caso del naranja, esta se puede incrementar hasta un 50%, ya con una apertura diferente, así también un 50% las áreas comunes. Los restaurantes y cafeterías pueden dar servicios a domicilio y para llevar o a la habitación en el color rojo, y en el color naranja pueden ya realizar una apertura con un aforo controlado al 50%, manteniendo medidas de sana distancia y manteniendo acciones de prevención sanitaria con el personal y en la atención a los clientes. Las barberías, estéticas, peluquerías, etcétera, en color rojo pueden prestar servicios a domicilio con medidas de prevención sanitaria, y en naranja pueden ya abrir sus locales, sin embargo con un aforo restringido al 50%, y es algo que ellos necesitan controlar. En el caso de los parques, plazas públicos, en semáforo en rojo, un aforo del 25%, enfocado básicamente a la actividad física de las personas, lo cual se puede incrementar en el naranja hasta un 50%. En el caso de mercados, supermercados, ya desde el rojo hay un aforo del 50%, permitiendo solamente el ingreso a una persona por familia. Esto es para que se pueda mantener la sana distancia al interior de estos lugares. Y en el caso del semáforo rojo se incrementa o se puede incrementar este aforo a un 75%. Para efectos de los juegos profesionales que se dan en estadios como tales, en ambos colores se mantienen todavía los juegos a puertas cerradas, es decir, se pueden llevar a cabo los partidos, sin embargo estos serían solamente entre los jugadores, asistidos lógicamente por el equipo técnico, pero todavía no pueden abrir la taquilla o la venta lógicamente de boletos para que las personas ingresen, todavía a puerta cerrada. Eso se podrá hacer hasta que alguien esté en color amarillo. Veamos la siguiente diapositiva, son más ejemplos de actividades. En este caso, en rojo, todas estas actividades están cerradas, ya lo habíamos comentado durante prácticamente la semana pasada. Sin embargo, en el naranja hay algunas que ya pueden tener cierta apertura. Los gimnasios, por ejemplo, spas y similares pueden tener un aforo del 50%, pero deben hacerlo con cita para poder controlar la atención y poder mantener la sana distancia. En el caso de los cines, teatros, museos o eventos culturales con menos de 500 personas, pueden hacerlo con un aforo de un 25% y guardando sana distancia al interior de los locales. Centros comerciales igual, aforo del 25%, espacios o áreas de culto, un aforo del 25%, y lo que serían eventos masivos como conciertos, por ejemplo, grandes congregaciones o los bares y similares, en ambos colores continúan y se mantienen cerrados, será hasta un color amarillo en el que podrán tener algún tipo de aforo. Bien, pasemos ahora al panorama internacional. 22% es la pandemia activa en el mundo, vemos otro punto porcentual que se reduce de ayer para hoy. Interesante que hoy día Europa por primera vez pasa a ocupar un tercer lugar como región, por muy poquito, prácticamente por 0.1%, más sin embargo ya el día de hoy Mediterráneo Oriental, aún con la carga baja que había mantenido durante los últimos meses, está pues 0.1 por encima de Europa, y vemos cómo Europa continúa
contrayéndose su pandemia. Sin embargo, en el caso de las Américas, continúa todavía concentrando más del 50% de los casos activos, es decir, los casos que han desarrollado signos y síntomas en los últimos 14 días y, lógicamente, con las aportaciones importantes de la región. Veamos la siguiente diapositiva, la cual actualiza los números para México. Poco más de 428,000 personas las que han sido ingresadas a protocolo de estudio. De estas, 216,857 han dado negativa a la prueba confirmatoria de SARS-CoV-2, por lo tanto se descartaron a COVID-19, pero así también hasta el momento, desde que inició la pandemia, de manera acumulada, 154,863 personas han dado positivo y por lo tanto se han confirmado a el virus SARS-CoV-2. Así también se actualiza el número de las lamentables defunciones que han ocurrido a consecuencia de la pandemia y por las complicaciones que la enfermedad produce, teniendo el día de hoy 18,310 defunciones acumuladas confirmadas por laboratorio. Veamos la siguiente diapositiva, es la carga acumulada distribuida gráficamente en el nivel nacional. La mitad de las entidades federativas están todavía por debajo de un rango de 3,000, pero la otra mitad está básicamente concentrada en un rango de 3 a 5, de 5 a 10,000, pero tenemos también dos entidades federativas que están en el rango máximo, que quiere decir que tienen más de 20,000. Las podemos ver precisamente en la siguiente diapositiva, donde están ordenadas en orden descendente. Y aquí podemos ver quiénes son estas entidades que han superado esos rangos y los colores correspondientes. Si vemos la siguiente diapositiva, es la distribución de la carga activa de las últimas personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Los colores prácticamente se han mantenido de manera similar, recordando la ventana móvil que siempre comentamos, por lo tanto hay estados que pueden incrementar o disminuir su color dependiendo de la carga de enfermedad que tengan activa en relación a su epidemia regional. La siguiente diapositiva podemos verlos en orden descendente y así poder identificar rápidamente cuáles son esas entidades que contribuyen a la epidemia activa en México. Veamos la siguiente diapositiva. Es las defunciones que están registradas por fecha en la que ocurrieron, las 18,310 que hasta el momento han sucedido, y también están representadas las 1,779 que todavía tienen la clasificación de sospechosa. Esperamos que en los siguientes días, con la emisión de su resultado de la prueba, podamos o confirmarlas o descartarlas y por lo tanto incluirlas a la estadística. Continuamos todavía viendo una meseta, aunque una meseta alta, que la hemos estado identificando prácticamente a partir de la quincena de mayo. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución también de las defunciones por entidad federativa, y ahí podemos también notar en el color naranja claro donde se podrá incrementar todavía esta carga de defunciones en la medida que estas 1,779 defunciones probables se vayan confirmando. Veamos la siguiente diapositiva, que es la curva epidémica. Continúa su tendencia ascendente, sobre todo cuando vemos representados los casos sospechosos, los cuales en su gran mayoría están ubicados en los últimos 10-12 días, que es más o menos una constante que hemos tenido en las últimas 2 semanas. Si vemos la siguiente diapositiva, veremos en qué entidades federativas se encuentran distribuidos estos casos sospechosos y por lo tanto también donde podríamos esperar un incremento en la carga de casos confirmados y por lo tanto el cambio en la posición en la que se encuentra. La siguiente diapositiva es la carga acumulada, los 154,863 casos confirmados hasta el día de hoy. El incremento fue de 3,1%, aunque siempre recordamos que estos 4,599 casos que el día de hoy tuvieron un resultado positivo o se notificaron a la plataforma CISBER representan diferentes fechas de inicio de síntomas, la mayoría de ellas, decíamos, en los últimos 10 días. Es una situación similar que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es precisamente la carga hospitalaria. Vamos a ver la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Ahorita pasaremos a este otro gráfico. La carga de hospitalización general es un 46% de ocupación
y específicamente para las camas críticas que se utilizan, que tienen un ventilador y se utilizan para este tipo de pacientes, 39%, un incremento ligero, aunque estas subidas y bajadas han estado prácticamente en una estabilidad en las últimas semanas. 96% fue la tasa de notificación, lo cual nos da buena información para poder analizar. Si vemos la siguiente diapositiva, ese 46% de ocupación general pues está distribuida en las diferentes entidades federativas con diferentes porcentajes. Ciudad de México, Estado de México se han mantenido las últimas 2 semanas en los primeros lugares de ocupación, pero además también han podido incrementar su disponibilidad. El día de hoy es del 27% para ambas. Si recordamos, habían llegado a tener una disponibilidad de solo el 20%, esta disponibilidad se ha incrementado y se incrementa en la medida que vamos avanzando a los estados que están a la derecha. La siguiente diapositiva es precisamente la disponibilidad de ocupación de las camas que tienen un ventilador y ese 39% nacional se distribuye también en las entidades federativas. Nuevamente podemos ver que hay un ligero incremento en la disponibilidad de este tipo de camas en los estados que han estado ocupando los primeros lugares y los demás estados todavía tienen una muy buena disponibilidad para atender a este tipo de pacientes. La siguiente diapositiva son las unidades, los hospitales notificantes. En vez de estar del que lo estemos viendo con barras, como lo vemos todos los días, solo estamos viendo una especie de curva, que en este caso es una línea, pero ahí tenemos el número total de estas unidades. De ayer para hoy se incrementa una unidad COVID y son 803, y podemos notar mucho mejor con la línea cuál ha sido la tendencia, que es claramente ascendente, de la designación y utilización de estas unidades médicas para poder dar respuesta a las necesidades de la población, sobre todo en el caso de pacientes graves. Veamos la siguiente diapositiva. Es precisamente a la que nos referíamos. Estas 730 defunciones que están en el color azul son personas que lamentablemente perdieron la vida la mayoría de ellas durante la última semana, los últimos 6-7 días. Aunque podemos identificar que el color azul también se encuentra presente prácticamente en hasta un mes y medio hacia atrás, y eso es un retraso en la notificación de las defunciones. Si bien es cierto la mayoría está en la última semana, sí traemos todavía algunos grupos ahí de retraso que en su momento pues se notificaron el día de hoy, ya sea que se emitió su resultado confirmatorio y por lo tanto suben a la estadística, o fueron inclusive no solo con el resultado, sino además se notificaron en la plataforma. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se distribuyen por defunciones. Ahí podemos ver más claramente que la gran mayoría de estas defunciones sucedieron en los últimos 6-7 días y que también la mayoría de ellas se concentran en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también podemos aquí más claramente percatarnos que hay defunciones que pueden irse, por ejemplo, hasta el 12 de abril, una que estuvo esperando clasificación final, resultado, y algunas más en los meses también de abril, mayo y el inicio de junio. Veamos el siguiente grupo de diapositivas. Son precisamente la afectación que ha tenido COVID-19 al personal de salud, igual como lo hacemos en la estadística de la población en general. Aquí tenemos los casos acumulados, confirmados en personal de salud, son al corte del día de hoy 32.388. También 68.287 profesionales de la salud salieron negativos cuando se les hizo la prueba confirmatoria, y tenemos dentro del grupo que veíamos en láminas previas 12.950 de ese total grande de sospechosos son profesionales de la salud que también están esperando un resultado de laboratorio. Y bueno, podemos ver cómo se encuentran concentrados por entidad federativa, tanto los que se han confirmado como los que estarían todavía esperando un resultado. Por lo tanto, también esto podría cambiar en función de cada entidad. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la curva epidémica, precisamente por fecha de inicio de síntomas. Igual, presentamos todos los confirmados, pero también presentamos los aún sospechosos para poder ver cómo se está moviendo la
tendencia que vemos que es ascendente todavía, y además podemos ver dónde se concentra la mayor cantidad de estos sospechosos, y tenemos una imagen similar a la que vemos en la población general, en donde esta concentración es precisamente en los últimos 10-12 días. Es ahí donde se está concentrando los pendientes de resultados de laboratorio. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la distribución de los casos que iniciaron signos y síntomas en los últimos 14 días, representan un 24% de esa carga acumulada y están distribuidos en orden descendente por entidad federativa, y ustedes pueden ver ahí dónde se concentra, digamos, la mayor cantidad de profesionales de la salud más recientes o que pertenecen a la epidemia activa. Veamos la siguiente diapositiva. La distribución por grupo de edad y sexo. En este caso, a diferencia de la población general, y ya lo veníamos viendo en semanas previas, el 57% de los casos ahora son mujeres. Cuando veíamos la población general, este porcentaje era de hombres. Y además aquí tenemos también que la mayor afectación, a diferencia de la que veíamos el día de ayer, que se concentraba un poco en la población adulta activa, aquí está un poco recorrida a la izquierda y podemos ver que es prácticamente de los 30 a los 39 años en donde tenemos la mayor concentración de profesionales de la salud que han sido confirmados a la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. La distribución por tipo de profesión. Enfermeras, enfermeros, 41%, médicas, médicos, 30%, otros profesionistas de la salud, un 26%, y también, como ya lo veíamos viendo desde el inicio, un muy menor porcentaje para laboratoristas y para dentistas. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, vemos la información que el 91% de los profesionales de la salud cursaron con una atención ambulatoria, aunque un 9% de ese total acumulado presentó también en algún momento enfermedad grave, y ahí podemos ver los números de cómo estuvieron, en qué calidad o en qué estadio clínico estuvieron hospitalizados. Veamos la siguiente diapositiva. Son las lamentables defunciones que también han ocurrido en profesionales de la salud, 463 son las defunciones confirmadas hasta el momento, y también tenemos defunciones sospechosas, que son 26, que están esperando también un resultado de laboratorio, y las tenemos distribuidas por entidad federativa en donde ocurrió la defunción. Si vemos la siguiente diapositiva, es también una curva epidémica, en este caso en barras, de las fechas en las que ocurrieron estas defunciones, y también podemos ver en qué fechas podemos todavía esperar un incremento en función de donde se encuentran distribuidas estas 26 defunciones que aún son sospechosas. Los rangos máximos o el día máximo de defunciones que tuvimos está alrededor de 17, y prácticamente de ese punto, aún tomando en cuenta las defunciones sospechosas, pues bueno, podríamos todavía ver una tendencia de estabilidad, esperando que esta pueda continuar en su momento reduciéndose. Veamos la siguiente diapositiva, me parece que es la última, que es precisamente la distribución por también grupo de edad y sexo de las defunciones que han ocurrido. Si recordamos la gráfica anterior, aquí se desplaza un poco la cantidad o la concentración de estas hacia la derecha, está más precisamente en personas que tienen entre 55 y 64 años, y en este caso sí volvemos nuevamente a la estadística general, en donde la mayoría de las defunciones son hombres, y en este caso representan un 71% de las 463 que hasta el momento han ocurrido. Sería la actualización para el día de hoy. Gracias, doctor José Luis Salomía. Quédate en casa.